hacer, el día de hoy nos vamos a encargar de desarrollar el delito de daños, todo el capítulo relacionado a los daños, relacionado al maltrato animal, etcétera, ¿no? Entonces, para empezar la clase, voy a proyectar las diapositivas que tengo preparadas para el día de hoy. ¿Me confirman, por favor, por el chat si se ve? Sí, doctora. Muy bien. Perfecto, perfecto, gracias. Bien, amigos, entonces el día de hoy, como ya les dije, vamos a ver todo relacionado acerca del delito de daños. Así es que espero, ya que es un poco tarde, que sea la clase lo más amena y participativa posible. Así es que les voy a hacer preguntas a lo largo de la clase, así vamos compartiendo un poco las ideas acerca que tengan ustedes del tema. Y también van a haber etapas en las cuales les voy a preguntar si tuviesen alguna pregunta. Y obviamente en la parte final de la exposición también va a haber un tiempo prudencial para las preguntas que ustedes tengan, ¿no? Entonces empecemos haciendo como que una refresca memoria o una ayuda memoria acerca de las cuestiones generales sobre los delitos contra el patrimonio, ¿no? Este título de delitos contra el patrimonio, si ustedes han podido revisar, usa una serie de conceptos que no son propios del derecho penal, sino que son importados, por así decirlo, entre comillas, de otras ramas del derecho, como podría ser el derecho civil, el derecho comercial, etcétera. Por ejemplo, en los delitos contra el patrimonio vamos a hablar acerca de lo que es la posesión, vamos a hablar acerca de lo que es el patrimonio, vamos a hablar acerca de lo que es un gerente, de lo que es un representante, vamos a poder usar todos estos términos que no existen propiamente en el derecho penal, sino que los traemos de otro sistema jurídico y por lo tanto, pues existen diversas posturas en el derecho penal para ver cómo es que vamos a tomar nosotros estos conceptos o estas ideas que vienen de otros sistemas, ¿no? Existe una postura que vendría a ser una teoría pues civilista que dice que los conceptos que encontremos nosotros en el derecho penal tienen que ser aplicados tal cual se desarrollan en la vía civil, ¿no? Entonces, si por ejemplo propiedad es un poder jurídico que tenga la persona, necesariamente tendríamos que aplicar tal cual en el derecho penal, ¿no? Por otro lado, existe otra postura, que es la postura autónoma, que nos va a señalar que si bien el derecho penal recibe estos conceptos de otras ramas del derecho, sin embargo, en la aplicación tendría que darles un sentido dependiendo de cuál sea la finalidad que se tenga en el proceso, ¿no? Y finalmente vamos a tener nosotros una teoría mixta o una teoría más comprensiva, por decirlo de alguna manera, que nos dice que si bien nosotros, los penalistas o el derecho penal en su conjunto, emplea los términos partiendo del derecho civil y los tendría que aplicar conforme los ha desarrollado de repente el derecho civil, el derecho comercial u otro sistema jurídico, si es que existiese algún problema de interpretación lingüística, si algún término, por ejemplo, no fuese del todo claro, entonces se tendría que aplicar teniendo en cuenta los límites establecidos por el derecho. Por ejemplo, en el derecho penal existe una prohibición de analogía, ¿no? Entonces se tendría que tener en cuenta ciertos principios del derecho penal para no hacer tampoco una aplicación arbitraria de los conceptos que provienen de otros sistemas jurídicos, ¿no? Entonces, pasando a otro tema, ¿cuál es y me olvidé decirles que pues el derecho penal en su mayoría, la postura que han adoptado diversos juristas es esta teoría mixta, ¿no? Esta teoría más amplia acerca de cómo se deben de aplicar los conceptos provenientes de otras ramas del derecho.
¿no? ¿Y cuál es el bien jurídico protegido en los delitos contra el patrimonio? Pues también al respecto ha existido una serie de confrontación de ideas, una serie de posturas, es más, las legislaciones a nivel mundial se inclinan algunas por una postura y otras por otra. ¿Y cuáles son en concreto estas posturas? Por un lado están los que sostienen que los delitos contra el patrimonio quebrantan la propiedad, y por el otro lado está aquellos que consideran que con estos delitos en general lo que se va a quebrantar es el patrimonio, ¿no? Pero si nosotros analizamos uno de los delitos que se comprende en este título, vamos a ver que, por ejemplo, tenemos a la usurpación, y en la usurpación no se protege la propiedad, ¿no? Por lo cual para nosotros, para nuestra realidad en concreto, no podría aplicarse como pues el bien jurídico genérico el tema de propiedad, sino más propiamente sería el patrimonio, ¿no? ¿Y qué es el patrimonio? Existen también diversas teorías, ¿no? O sea, el derecho penal y en general el mundo del derecho siempre ha estado plagada de una serie de teorías y posturas, contraposturas respecto a un determinado tema, ¿no? Entonces, acerca de la naturaleza jurídica del patrimonio, los juristas han desarrollado tres concepciones distintas, ¿no? Primero nos dicen que el patrimonio en general vienen a ser todos aquellos derechos y obligaciones, pero que esos derechos y obligaciones deben estar reconocidos por el derecho, ¿no? De tal manera que si no existiese reconocimiento jurídico de algún tipo de derecho, no habría protección en el ámbito penal. Por otro lado, otro sector de la doctrina nos dice que pues el patrimonio van a ser todos aquellos bienes con valor económico y que no va a importar si tienen estos bienes algún tipo de reconocimiento jurídico, ¿no? Con lo cual se podría incluso pues proteger aquellas situaciones en las que por ejemplo, sea un poseedor, pero sea un poseedor que previamente ha robado el bien, ¿no? Entonces, según esta postura, se tendría que proteger el derecho, entre comillas, que ha adquirido respecto de ese bien robado, ¿no? Y finalmente existe una concepción que podríamos llamarla mixta, que esta concepción establece que el patrimonio va a ser el conjunto de bienes que tenga una persona, que estos bienes deben de tener un valor económico necesariamente, y además estos bienes deben de estar, los derechos sobre estos bienes deben de estar reconocidos por el sistema jurídico en su conjunto. Entonces, también el derecho penal, en su mayoría, los juristas se inclinan por esta última concepción mixta acerca de la naturaleza del patrimonio. Otro aspecto importante que debemos de resaltar en cuanto a los delitos contra el patrimonio es que necesariamente el patrimonio tiene, o los bienes sobre los cuales se recae una acción delictiva en concreto, deben de ser susceptibles de valorarse económicamente. Esto es que deben de tener algún tipo de valor en el tráfico comercial, industrial o financiero, etc. Entonces, por ejemplo, piénsese si yo tuviese una carta que fuese de un familiar o de una persona muy allegada a mí, y que esta carta de repente hubiese sido dañada, que es justo vamos a ver un poco más adelante acerca del delito de daños. Si esta carta fuese rota, fuese dañada por una tercera persona, pues este hecho no sería de relevancia jurídico-penal por la misma característica de que esta carta no tiene pues algún tipo de valoración económica en el tráfico comercial, en el tráfico industrial o financiero, ¿no? Pero distinta sería la situación, por ejemplo, piénsese en si yo tuviese una carta que ha sido una carta que pues ha sido escrita, por ejemplo, por Miguel Grau, y que se le ha enviado a su esposa, ¿no? Entonces yo en algún tipo de pues tienda de antigüedad he podido comprar esta carta
y la tengo, y si alguien viene y la rompe, la daña, etcétera, ahí sí podríamos hablar de pues un hecho de relevancia penal en concreto, porque ya ese bien en concreto, que es una carta, tendría un valor comercial por el significado social que le van a dar a la carta, ¿no? Y por el mismo hecho de que por tratarse de un bien cultural, por así decirlo, tiene cierto valor ante ciertas personas o ante ciertos grupos. Por otro lado, en cuanto a los delitos de hurto y daños, es necesario recalcar que sí existe un tope para que estos delitos, si se cometiesen, pues sean objeto de un proceso penal o sean considerados delitos, ¿no? ¿Y cuál es el tope o mínimo que se requiere para los delitos de hurto y daños? Es que los bienes sobre los cuales recae la acción sean mayores a una remuneración mínima vital, ¿no? Entonces, la remuneración mínima vital ahora está en 930 soles, ¿no? Entonces, pero este concepto o esta idea no se encuentra pues expresamente establecido en alguno de los artículos propios del capítulo de patrimonio, sino que la interpretación puede sacarse del artículo 444 del Código Penal, que propiamente ya regula el tema de faltas, ¿no? Y este artículo nos dice: el que realiza cualquiera de las conductas previstas en los artículos 185, que es de hurto, y 205, que es el de daños, cuando la acción recae sobre un bien cuyo valor no sobrepase una remuneración mínima vital, será reprimido con prestación de servicios comunitarios de 40 a 120 jornadas o con 60 a 180 días multa, sin perjuicio de la obligación de restituir el bien sustraído o dañado, ¿no? Entonces, haciendo una interpretación sistemática, por llamarlo de alguna manera, tanto al delito de hurto como al delito de daños, y a este artículo que ya regula en realidad faltas, vemos que si un bien tiene un valor menor a una remuneración mínima vital y sobre este bien se ha ejercido algún acto pues que se podría encuadrar en los delitos de hurto o en los delitos de daño, pues estaríamos frente a una situación ya no de delito, sino estaríamos frente a una falta, ¿no? Y si es que se sobrepasase este tope, si es que fuesen más de una remuneración mínima vital, ya sí hablaríamos propiamente de delitos. Ahora sí, pasemos propiamente a lo que es objeto de nuestra clase el día de hoy. El delito de daño simple, se encuentra regulado en el artículo 205 del Código Penal, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice expresamente este delito? Es que se va a reprimir al que daña, destruye o inutiliza un bien mueble o inmueble total o parcialmente ajeno. ¿Y cómo se va a reprimir a la persona que comete o incurre en esta conducta? Con una pena privativa de libertad de no mayor de 3 años y con 30 a 60 días multa, ¿no? El delito de daño simple se encuentra recogido en el capítulo 9 del título 5, que es propiamente los delitos contra la administración. Entonces, ¿cuáles son los elementos o la tipicidad objetiva del delito de daño simple? Los comportamientos que se van a reprimir propiamente con este delito es, por un lado, dañar. ¿Qué quiere decir dañar? Va a ser aquella disminución del valor patrimonial de un determinado bien, ¿no? Es decir, que se va a afectar el componente o aspecto material del bien, ¿no? Entonces, dañar quiere decir cuando un objeto, por así decirlo, es deteriorado, ¿no? Pero no se llega a perder el objeto por completo. Y este deterioro únicamente se va a dar en un aspecto
físico o en un aspecto material, ¿no? Por ejemplo, daños podría ser, pues, aquellos casos en los que, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero a veces hay personas que, por ejemplo, no quieren que alguien guarde su carro en la puerta de la cochera y agarran un destornillador o algún objeto punzocortante y rayan el carro, ¿no? Entonces, este sería un claro ejemplo de que se está produciendo un daño, es decir, un deterioro en el aspecto material, pero eso no influye nada en la utilidad que tenga el bien, ¿no? O en el desempeño o en el funcionamiento mismo del bien. Por otro lado, otro de los comportamientos que se va o que reprime el delito de daños es el destruir. A diferencia del dañar, el destruir quiere decir aquel o es comparable o equiparable a aquel comportamiento en el que desaparece el valor patrimonial del bien, ¿no? Es decir, destruir quiere decir aniquilar por completo, quiere decir eliminar un bien, ¿no? Pongámonos en el supuesto, por ejemplo, de que este carro ya no es simplemente rayado, sino que viene alguien, le rocía gasolina, le rocía querosene o algún otro elemento inflamable y le prende fuego, ¿no? Después de que el carro se consuma en las llamas, vamos a decir que ya estamos hablando de la destrucción de ese bien, porque ese bien ya no va a tener ningún tipo de valor económico, ¿no? Su valor económico va a ser igual a cero, ¿no? Mientras que en el supuesto anterior, en el comportamiento de daños, únicamente disminuye un poco el valor patrimonial del bien, pero el bien sigue teniendo un valor. Y por otro lado, está el hecho de inutilizar. ¿Qué quiere decir el inutilizar? Viene a ser aquel comportamiento en el que se provoca la pérdida de la capacidad del bien para ejercer una función que le era propia, ¿no? En el mismo supuesto del vehículo podría ser que se hace algún tipo de maniobra o se funde el motor de manera intencionada o adrede, ¿no? Entonces, este vehículo a simple vista va a tener todos sus componentes, va a tener un aspecto material que no está dañado, que no está deteriorado, ¿no? Pero ya va a ser inútil para cumplir las funciones que normalmente cumplía, ¿no? O desarrollaba. Es decir, se le incapacita este bien, si cabe el término, para que ya no pueda realizar las funciones que antes realizaba o hacía. ¿Y cuáles son o es el objeto material del delito de daños o sobre qué recae el delito de daños? Pueden ser tanto bienes muebles como inmuebles, ¿no? Para el derecho penal, de repente, en una concepción un poco más amplia de lo que es el bien mueble, vamos a concebir a los bienes muebles como aquellos bienes que pueden ser movibles o transportables de un lugar a otro, ¿no? Decimos que el derecho penal en este caso, o al momento de conceptualizar el delito, o mejor dicho, los bienes muebles, es un poco más amplio, porque como recordaremos de nuestra clase de Derecho Civil, en los bienes muebles no solamente se incluye una lista de bienes que puedan ser pueden ser transportados de un lugar a otro, pero también se incluyen otro tipo de bienes que no necesariamente son materiales, pero que también se consideran como si fuesen bienes muebles, ¿no? Como por ejemplo podría ser pues la energía eléctrica, ¿no? O alguna onda magnética o alguna onda que se use para las telecomunicaciones, etcétera, ¿no? Por otro lado, también va a ser objeto del delito de daños los bienes inmuebles, ¿no? Y estos bienes inmuebles, en contraposición con los bienes muebles, son aquellos que no pueden ser objeto de transporte. Aquí, en este punto, el derecho civil nos dice pues que son bienes muebles, todas las que sean identificables con, entre comillas, propiedades, ¿no? Pero también va a incluir el derecho civil, más no el penal,
las situaciones de los buques, aeronaves, etcétera, ¿no? Que por su misma característica, el derecho civil de repente les da la naturaleza de bienes inmuebles como para que sigan una cierta lógica o su proceso para transferencia sea equiparable a la situación que se da cuando uno vende un bien inmueble, un departamento, pues, un terreno que pueda tener, etcétera, ¿no? Otro aspecto que debemos de rescatar o destacar del delito de daños es que pues el bien sobre el cual recae la acción debe de ser totalmente ajeno, es decir, que pertenezca a una tercera persona, o podría ser parcialmente ajeno. ¿Qué quiere decir parcialmente ajeno? Que el agente va a ser un copropietario con otra persona, ¿no? Podría ser, por ejemplo, la situación de, pues, dos hermanos que tengan o sean copropietarios de un vehículo y uno, pues, daña el vehículo, lo raya de manera dolosa, o si no, podría ser el caso que pues le prende fuego por una disputa que pueda tener con el hermano, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, si son copropietarios, se estaría configurando el delito respecto de un bien parcialmente ajeno. ¿Y quiénes son el sujeto activo y pasivo? El sujeto activo puede ser, como ya lo he mencionado, cualquier tipo de persona. Y si es que fuese una persona que es copropietaria de otra, pues estaríamos, o el sujeto activo sería el copropietario del bien, ¿no? Y el sujeto pasivo puede ser cualquier persona que goce del derecho de propiedad. Y si el bien objeto del delito de daños fuese en copropiedad, sería el sujeto pasivo sería copropietario respecto del sujeto activo o el agente que lleva a cabo el delito. La tipicidad subjetiva necesariamente tiene que ser de índole dolosa, es decir que al momento de actuar, la gente tiene que tener conocimiento y voluntad de querer dañar, deteriorar o inutilizar un bien, ¿no? Y que también tiene que saber o tiene que ser consciente de que este bien es o ajeno totalmente o parcialmente ajeno. ¿Y cómo podríamos determinar si nos encontramos frente a una conducta dolosa o culposa? A ver, para no hacer de esto un monólogo, los leo en el chat. ¿Cómo podríamos nosotros determinar si un determinado sujeto actuó con dolo al momento de dañar un determinado bien, o ya sea este mueble o inmueble? Ahí nos dice Indira, cuando tiene el conocimiento y la voluntad. Por ahí también nos ponen conocimiento más voluntad, que tuvo la intención. Conocimiento más voluntad, ya, pero ¿de qué manera yo puedo llegar a determinar que esa persona tuvo conocimiento y tuvo voluntad? Ahí nos ponen, podría suceder que en un suceso de tránsito se aplique el dolo eventual, es decir, no deseo el resultado, pero era consciente de su producción y lo aceptó. ¿Podría proceder el delito de daños? Buena pregunta, lo voy a responder en un momento, ¿ya? No hay daño culposo, por ahí nos pone rociar gasolina en casa e incendiar, lo ha idealizado el sujeto, pone por ahí a quien se le imputa el delito si un vehículo menor, ya no lo logré leer, a ver. Es estacionada en la cochera de un motel y sufre daños por incendio, porque quizás ha tenido una riña y al día siguiente va a su casa y lo rompe las lunas, hubo un antecedente para que haga ese accionar, nos ponen por ahí. Tiene que ver con conciencia, nos pone por ahí. Y otra persona, Reiber, tiene que tener conciencia de lo que va a provocar su actuar.
Susan nos dice, cuando está especificado en un contrato de arrendamiento que no debe realizar ningún cambio al bien. No sé si necesariamente sea ese un supuesto de daños, ¿no? Porque si realiza un cambio no necesariamente quiere decir que este bien se ha deteriorado, ¿no? O que se ha perdido la capacidad que tenía o la habilidad del bien, ¿no? Cuando tiene conocimiento, es decir, sabiendo el daño, siendo consciente de lo que hace, ¿no? Por ahí puede comentarnos sobre el daño culposo. Doctora, si es daño, es culposo, el juzgado civil tiene que resolverlo, ya. A ver, estamos diciendo que en el ámbito penal, para que se configure o verifique el delito de daños, necesariamente se tiene que analizar si la conducta fue de tipo dolosa. Y si fue de conducta dolosa, estamos frente a un delito de daños. Pero si fue de tipo culposa, un accidente de tránsito, por ejemplo, no estaremos frente al delito de daños, lo cual no implica que la persona pueda concurrir a la vía civil a pues demandar una indemnización por daños y perjuicios por una responsabilidad extracontractual en este supuesto que le pongo de un accidente de tránsito, ¿no? Entonces, lo importante, sí o sí, es verificar si hay dolo. Si no hay dolo, si hay una conducta imprudente, si hay una conducta negligente, pues en este supuesto no hay delito, pero sí la persona podría irse por la vía civil, ¿no? ¿Y cómo es que vamos a determinar si nos encontramos frente a una conducta culposa o dolosa? Pues todo va a depender de las circunstancias que envuelvan en realidad el caso, ¿no? Y de repente las situaciones más difíciles que se nos van a presentar es cuando ha concurrido un dolo eventual respecto de una culpa, pues esas situaciones van a ser más complicadas de resolver que aquellas situaciones en las que pues claramente se desprende de repente de todas las circunstancias que ha existido un proceder simplemente negligente, ¿no? Y precisamente, pues antes, yo cuando tenía varios casos, por ejemplo, de constructoras que de repente en el ejercicio de sus propias labores, de construir un inmueble, un edificio, qué sé yo, habían de repente, pues, dañado el bien contiguo, ¿cierto? Usualmente nosotros como defensa, pues interponíamos una excepción de improcedencia de acción en el entendido de que pues no se configuraba o no existía una tipicidad subjetiva respecto del dolo, ¿no? O sea, le decíamos al señor juez, esta conducta es atípica porque el proceder pudo haber sido negligente, más no doloso de la constructora, ¿no? Entonces, como ha sido un evento negligente, por así decirlo, pues no existiría tipicidad. Se cae la tipicidad por ausencia del elemento subjetivo dolo, ¿no? Pero, ¿qué sucedió? Pues existió en el año 2018-19, se emitió la casación número 10-2018 Cusco, ¿no? ¿Y qué es lo que se nos dijo en esta casación? Es que así de un lado indica que el hecho no constituye delito porque no obró de manera dolosa y que el tipo penal de daños es una cuya comisión no se produce mediando dolo eventual. Sin embargo, el cuestionamiento a la tipicidad subjetiva, dolo o culpa, no es una materia que pueda dilucidarse en vía de excepción, dado que la mencionada determinación requiere necesariamente la realización de una actividad probatoria, en la que luego del juicio respectivo se establezca una conclusión aproximativa de las intenciones que tuvo el procesado al realizar su conducta. Este caso es un caso muy similar al que les estoy narrando, que yo tuve con varios clientes que sobre todo eran constructoras, ¿cierto? Que nosotros, bueno, estos casos les hablo que fueron del 2014, 15, ¿no? Entonces, varios juzgados nos declararon fundadas nuestras excepciones de improcedencia de acción, ¿no? Pero cuando llega Suprema este caso, que este caso es también de la construcción de un inmueble, sin embargo, lo que había pasado en este caso es que
habían existido una serie de oportunidades en la que el vecino que resultó afectado fue donde la persona que estaba construyendo y le dijo, ¿sabes qué? No metas maquinaria pesada, mira, el terreno no es tan estable, mi casa se podría terminar rajando, qué sé yo. Y también habían habido una serie de contingencias que habían tenido en la vía administrativa, en concreto en la municipalidad. La municipalidad en una oportunidad les había paralizado la obra, ¿no? Entonces, pese a ello, el constructor, ¿no? El propietario del terreno, pues lo que hizo es mandarse con la maquinaria pesada y efectivamente la casa del vecino se terminó rajando, pero se terminó rajando de tal manera o de tal magnitud que ya la casa era inhabitable, ¿no? Entonces, en ese supuesto, por ejemplo, estaríamos frente a una destrucción porque ya el bien no tiene valor alguno, la construcción en sí, ¿no? Entonces, llegaron a Suprema y lo que nos dice la Suprema en pocas palabras es que pues el aspecto subjetivo, si es dolo, si es culpa, necesariamente requiere de actividad probatoria. Y si requiere de una actividad probatoria, no podría ser dilucidado el tema en una etapa intermedia o frente a una excepción de improcedencia de acción, sino necesariamente tendríamos que pasar a una etapa de juzgamiento para que sea en la etapa de juzgamiento en la que determinemos si actuó el agente con dolo eventual de manera concreta, o si por el contrario su comportamiento fue un comportamiento negligente o imprudente, ¿no? Con lo cual existen hoy en día una serie de casos que ya no están siendo archivados por la fiscalía, sino están pasando etapa intermedia, están pasando acusación, ¿no? Cuando pues hay casos sumamente evidentes en los que se desprende que no ha habido esa intención, no ha habido no ha habido ese dolo eventual de parte de algún agente, sobre todo en las construcciones, de causar algún tipo de pues deterioro, rajadura, etcétera, en la casa de los vecinos, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esta casación. Pero además de ello, esta casación trae a colación un tema importante en el fundamento 1.8. En este fundamento nos dice, en cuanto al juicio de antijuricidad, porque ahí también se alegaba que la gente había actuado en ejercicio de su derecho de propiedad, ¿no? Que el derecho de propiedad, como amo y señor del bien, podía construir lo que se le venga en gana, ¿no? Entonces, acá, al momento de analizar la antijuricidad, nos dice la Suprema, en cuanto al juicio de antijuricidad, se debe evaluar que el ejercicio de los poderes jurídicos de la propiedad se ha de efectuar en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley según lo ordena el artículo 923 del Código Civil. Sin embargo, la imputación de haber efectuado trabajos empleando maquinaria que dañó el bien ajeno al extremo de dejarlo inhabitable, no se trataría de una conducta ordinaria y enmarcada en el ejercicio del derecho a la propiedad, pues a la par el artículo 924 del Código Civil, cuya aplicación reclama el procesado, también resultaría aplicable el artículo 2 o artículo 2 del título preliminar del mencionado código, referido al ejercicio abusivo del derecho, ¿no? Entonces, en otras palabras, lo que nos dice este Supremo Tribunal es que está bien, uno puede ser propietario del bien y como tal es el amo y señor, tiene el derecho de disfrute, tiene el derecho de uso, tiene el derecho de disposición respecto de un determinado bien. Sin embargo, este derecho de propiedad debe de usarse en armonía con el interés social, ¿no? Yo no puedo pues mandarme a construir sin de repente adoptar los mecanismos necesarios e idóneos para no causar ningún tipo de perjuicio al vecino, ¿no? Necesariamente tengo que, pues ejercer mi derecho a la propiedad, pero sin afectar el derecho de los demás, ¿no? Y esto es lo que se conoce en derecho civil también, o en el ordenamiento jurídico en general,
como la proscripción de la aplicación o el ejercicio abusivo de un derecho, ¿no? Yo no puedo abusar del derecho que tengo que ejercer este derecho en armonía con el interés social y sin quebrantar otros bienes jurídicos de terceras personas. A ver, hasta acá, ¿alguna pregunta? Los leo en el chat, a ver. Por ahí nos ponen en conclusión, solo es daño cuando hay dolo, exactamente. En el ámbito civil solamente es daño, perdón, en el ámbito penal solamente es daño si es que nos encontramos frente a una conducta dolosa. Entonces ahí nos pone, disculpe, entonces sí habría la posibilidad de proceder por dolo eventual en un tema de daños. Sí, por dolo eventual sí se puede proceder, o sea, importa que sea el comportamiento sea doloso, ¿no? Puede ser por dolo eventual o por dolo directo, no hay ningún inconveniente, pero si se determina que es culposo, ahí estaremos ya en el ámbito civil, tendríamos que irnos a la vía civil. Por acá me ponen, si mi pared, que es medianera, se derrumba y aplasta a la vecina, ¿puedo ser denunciado por daños? No, porque en este caso los daños recaen sobre un bien que puede ser un bien mueble o inmueble, ¿no? Si hablamos de lesiones de una tercera persona, ya nos enmarcamos en el delito de lesiones, valga la redundancia, ¿no? Pero el objeto del delito de daños necesariamente es un bien, sea mueble o inmueble, ¿no? Y en este caso, pues si es que le cae a la vecina, pues podríamos analizar un tema de lesiones culposas, si es que se hubiesen dado los presupuestos, si es que usted hubiese sido pues garante de evitar ese resultado que se dio con el derrumbamiento de la pared, ¿no? A ver qué más nos ponen por acá. Contra la vida, el cuerpo y la salud, nos ponen por acá. Por acá nos ponen, le pregunto esa razón de que la casación que se muestra indica que el delito de daños no se produce por dolo eventual. No, lo que nos dice la casación es que en vía de excepción de improcedencia de acción no podemos nosotros aludir una falta de dolo, sino necesariamente este tema se tendría que ir a dilucidar si es que ha sido un dolo eventual, si es que ha sido una culpa, a la vía, perdón, a la etapa de acusación propiamente o a la etapa intermedia y posteriormente ser debatido en el juicio. Por acá nos ponen hacer excavaciones con maquinarias sin licencia en el cauce del río, poniendo en riesgo a los vecinos, ya que estarían propensos a que sus casas se derrumben. Por ahí nos ponen, asumo que, ¿cuál es la pregunta ahí? Si es que también se podría configurar el delito de daños, vamos, recordemos, no hay que confundir los temas, ¿no? Porque uno es el tema de daños que se recae sobre o que recae sobre un bien, mueble o inmueble, y otro tema es el delito de lesiones, ¿no? Que el delito de lesiones necesariamente se produce respecto de una persona, ¿no? Entonces, si es que yo pongo en peligro a ciertas personas al momento de meter maquinaria y al lado del río, entonces habría que ver cuál es el resultado que se está produciendo, ¿no? Ahora, a raíz de toda esa conversación, es importante señalar de que el delito de daños es un delito de resultado, ¿no? Es decir, que el delito se va a verificar cuando se ha producido de manera efectiva un daño, una destrucción o una inutilización de un bien, ¿no? Podría haber el tema de, el tema de tentativa, podría haber, ¿no? Pero pues sería
de repente un poco complicado en la probanza, ¿no? Ver que la intención del sujeto de repente era dañar el bien, pero que no llegó a dañar el bien. Tendríamos que ver todo el contexto, toda la situación en específico, pero el delito de daños es un delito de resultado. A ver, continuemos. Bien, veamos cuáles son las modalidades agravadas del delito de daños. Podemos clasificar las modalidades del delito de daño por dos, de acuerdo a la naturaleza que tengan los bienes y también de acuerdo a los medios que se han empleado para la comisión del delito de daños, ¿no? Entonces, por la naturaleza de los bienes, primero habría que detallar que se puede cometer el delito agravado de daños cuando el objeto del delito van a ser aquellos bienes de valor científico, artístico, histórico o cultural, ¿no? Y estos bienes tendrían que estar pues librados a la confianza pública, es decir, deben estar destinados al servicio o a la reverencia de un número indeterminado de personas. ¿Qué quiere decir esto? Que necesariamente, por ejemplo, aquel bien de valor artístico, si este bien de valor artístico estuviese en una casa de una persona determinada, no sé, de un coleccionista, y que no está abierto al público o no tiene esta característica de destinado al servicio público, pues no se configuraría la modalidad agravada del delito de daños, ¿no? Por el contrario, si es que, por ejemplo, estuviésemos hablando de un determinado telescopio, ¿no? Que se encuentra, o mejor, un microscopio que se encuentra de repente, pues, en un hospital, ¿no? O que se encuentra, un microscopio que se encuentra en una determinada exposición. Si este microscopio terminase siendo dañado de manera dolosa por una persona, pues claramente nos encontraríamos frente a la modalidad agravada del delito de daños, porque pues estaría configurando esta situación de estar o bien pues librado a la confianza pública en un ambiente público o al servicio, destinado al servicio de la comunidad en específico o en general, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta estas situaciones. Hay que ver muy bien el caso, analizar el caso, si es que, cuál ha sido el lugar donde se encontraba este bien de valor científico, de valor artístico, histórico o cultural. Ojo acá, hay que tener en cuenta que si hubiese sido, por ejemplo, un objeto o un bien declarado como patrimonio cultural, si fuese declarado por el INC como patrimonio cultural, por ejemplo, pues ya no estaríamos frente a la modalidad agravada del delito de daño, sino sería otro delito, ¿no? Que propiamente, pues, recoge o trata de reprimir aquella situación o aquel comportamiento en el que propiamente se van a deteriorar los bienes declarados como patrimonios culturales, ¿no? En cambio, en este supuesto que hoy nos convoca, pues el objeto material del delito podría ser un bien que tenga un valor cultural, pero si ya ha sido declarado como un patrimonio cultural, no se configura esta modalidad o este delito, sino se configura otro, ¿no? Ahora bien, por otro lado, también podrían ser pues una modalidad agravada del delito de daños aquella situación en las que la acción de destruir, dañar, deteriorar, etcétera, o inutilizar incluso, se van a dar las acciones sobre vías de comunicación, que podrían ser carreteras, que podrían ser pistas, autopistas, etcétera, o instalaciones destinadas al servicio público, ¿no? Que podrían ser diques, por ejemplo, que podrían ser cualquier tipo de construcciones que estén destinadas al servicio público. Por otro lado, también se configura la modalidad agravada del delito de daños cuando se causara destrucción de plantaciones o muerte de animales, ¿no? Si el delito de daños consiste en la muerte de algún tipo de animal o de repente en la destrucción de plantaciones, podría ser el caso, por ejemplo, que se prende fuego a una plantación de maíz.
se prende fuego a una plantación de trigo, entonces estaríamos claramente frente a la modalidad agravada del delito de daños. También podría ser una modalidad agravada del delito de daños cuando los bienes cuando el evento en sí recae sobre bienes cuya entrega ha sido previamente ordenada por la autoridad en un juicio, ¿no? Si, por ejemplo, fuese un vehículo, volviendo al caso del vehículo, si, por ejemplo, fuese un vehículo y sobre este vehículo ha habido un proceso judicial en la vía civil y se ha determinado que el poseedor en realidad no es el propietario y que tendría que dársele a una tercera persona y el juez, por mandato judicial o a través de una resolución, ha dispuesto la entrega de ese bien a la tercera persona y quien tiene la posesión del vehículo decide en un acto de cólera, pues incendiar el vehículo, nos encontraríamos frente a esta modalidad agravada del delito de daños, ¿no? ¿Y por qué será una modalidad agravada esta situación? Porque no solamente vamos a afectar el bien, en este caso el bien mueble en sí, sino porque también estamos afectando otro bien jurídico, como sería el hecho de obtener tutela judicial o jurisdiccional efectiva, ¿no? O sea, estamos impidiendo que se ejecute una sentencia que obviamente tendría la calidad de repente, en este caso, de cosa juzgada, ¿no? Entonces, al impedir que se ejecute la sentencia, también estamos afectando a una tercera persona que acudió previamente al Poder Judicial para solicitar tutela. Otra modalidad agravada del delito de daños es cuando el daño o el deterioro del bien o la destrucción del bien va a recaer sobre infraestructura de transporte de uso público, ¿no? O sobre cualquiera de los elementos de seguridad que se empleen en el transporte público, ¿no? Pues ejemplos de esos podrían ser cuando uno destruye de repente las rieles del tren, ¿no? Esa sería la infraestructura. O de repente destruye pues una estación del metropolitano, ¿no? Y los elementos de seguridad vendrían a ser todas aquellos componentes que se muestran para señalizar el lugar, ¿no? O para brindarle seguridad al lugar. Podrían ser, por ejemplo, los semáforos, podrían ser de repente barras que podrían existir ahí para que una persona no pase a la calle, etcétera, ¿no? Y también podría ser aquellos bienes que han sido destinados para los servicios públicos, ¿no? Podrían ser servicios públicos de saneamiento, agua, desagüe, etc. ¿No? Entonces, si nosotros, por ejemplo, pues rompiésemos una tubería que está a simple vista o sobre la cual se están realizando trabajos de construcción, etcétera, entonces estaríamos afectando un bien que es para servicio público, ¿no? Una tubería que, por ejemplo, pasa por la calle por donde vivimos, ¿no? Asimismo, una última modalidad agravada del delito de daños vendría a ser aquella situación donde el daño, inutilización, deterioro del bien se va a producir respecto de infraestructura relacionada al gas, hidrocarburos o productos derivados, ¿no? Ojo acá porque en esta modalidad agravada se incluyen tanto los bienes públicos como privados. Los bienes públicos como privados que se han usado para la exploración, explotación, comercialización, venta, etcétera, de lo que es gas, hidrocarburos o productos derivados, ¿no? Si, por ejemplo, yo me fuese a una estación de servicio o me fuese a una gasolinería, ¿no? Y empiezo a dañar la máquina, esta expendedora que usan para llenar los carros de gasolina, pues estaría frente a una modalidad agravada del delito de daños, ¿no? Entonces, estas modalidades agravadas, como podemos ver,
pues se distinguen por la naturaleza que va a tener cada uno de los bienes, ¿no? Porque cada uno de los bienes van a cumplir funciones de repente trascendentales o importantes para la sociedad, o van a tener cierto pues valor, que podría ser un valor artístico, o un valor histórico o cultural, etcétera. Y también podrían ser las modalidades agravadas distinguidas por los medios que se empleen, ¿no? Podría ser una situación de empleo de violencia contra las personas, o podría ser una situación de amenaza contra las personas, ¿no? En esta situación de empleo de violencia contra las personas, vamos a entender aquella situación en la que se produce una fuerza física sobre el cuerpo de una determinada persona para que podamos anular su defensa o resistencia para, o respecto de la defensa de los bienes a ser dañados. En otras palabras, se va a configurar esa modalidad agravada cuando yo, por ejemplo, golpeo a una persona que no quiere que dañemos un determinado bien, ¿no? Pero lo importante acá es que la violencia que se va a ejercer sobre la persona tiene que estar destinada para anular de alguna manera la defensa o resistencia de esta persona para que el agente no pueda dañar sus bienes, ¿no? Si, por ejemplo, nos encontrásemos en una situación en la que hay una pelea de dos hombres, por ejemplo, y en esta pelea resulta dañado pues un celular porque estaban golpeándose y el celular, uno de los celulares salió disparado y pues se deterioró o se dañó por completo. Entonces, en este caso no se configuraría el delito de daños, ¿no? Porque lo importante es que el agente tenga por finalidad dañar en concreto un determinado bien. Y si para dañar este determinado bien, pues emplea la violencia o la fuerza física contra una determinada persona para que no se meta en su camino o para que no impida de repente la producción del daño, nos encontraremos en este supuesto sí en la modalidad agravada del delito de daños, ¿no? Y por el otro lado, pues la modalidad agravada de el delito de daños cuando se produce una amenaza contra las personas debe de ser o debe de tratarse de aquel anuncio de un mal o perjuicio inminente para intimar o intimidar al sujeto y que no ponga resistencia, ¿no? O no intente defender el bien, ¿no? Una situación importante a destacar en estas modalidades agravadas del delito de daños es que, pues, el sujeto sobre el cual se ejerce la violencia física o se ejerce la amenaza podría ser el mismo sujeto pasivo o podría ser un tercero que de repente está en posesión de un bien, ¿no? Entonces, pongámonos, por ejemplo, en el supuesto de un chofer que es contratado, un conductor contratado, ¿no? Por una pareja de esposos, ¿no? Entonces, este conductor es simplemente es un empleado, ¿no? Entonces, pues en un arranque de repente de ira o en una pelea, el esposo o la esposa va, ¿no? Y trata de, pues, incendiar el vehículo, ¿no? Entonces, para esto de repente, pues, emplea la violencia contra el conductor para que el conductor no pueda evitar que se llegue a cometer el delito de daños o que se llegue a dañar de manera efectiva el bien, ¿no? Entonces, en este supuesto vemos que el sujeto pasivo va a ser aquel copropietario, ¿cierto?, del vehículo, ¿no? Pero la acción concreta de ejercer violencia se va a desarrollar sobre un tercero, que este tercero vendría a ser pues el conductor o el chofer de la unidad, ¿no? O quien se encuentre en posesión de la unidad, ¿no? Y lo mismo podría ocurrir, por ejemplo, en las situaciones de personas jurídicas, ¿no? Es evidente que no puede haber una acción de violencia o amenaza respecto de una persona jurídica,
pero sí puede haber respecto de los trabajadores o representantes de esta persona jurídica, con lo cual sí se podría cometer el delito de daño respecto de los bienes de la persona jurídica, pero estas modalidades o estos mecanismos, como son la violencia o amenaza, podrían recaer sobre los trabajadores de la empresa, ¿no? O de la titular o la persona jurídica titular de el bien en concreto, ¿no? Que podría ser un bien mueble o inmueble. Ahora bien, zanjado el tema del delito de daños y las modalidades agravadas, pasemos a el delito de abandono y actos de crueldad contra los animales domésticos y silvestres. Este delito ha sido recogido en el artículo 206A del Código Penal, ¿no? Y se reprime a la letra este artículo, este delito señala lo siguiente: el que comete actos de crueldad contra un animal doméstico o un animal silvestre o los abandona es reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años o con 100 a 180 días multa y con inhabilitación de conformidad con el numeral 13 del artículo 36. Si como consecuencia de estos actos de crueldad o del abandono del animal doméstico o silvestre muere, la pena es privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años, con 150 a 360 días multa y con inhabilitación de conformidad con el numeral 13 del artículo 36, ¿no? ¿Cuáles son los principales cuestionamientos que se han hecho respecto a este delito, que es el delito de abandono y actos de crueldad contra los animales domésticos y silvestres? Primero, se ha cuestionado el hecho de que en el ordenamiento jurídico peruano, por lo menos, pues los animales no son titulares de bienes jurídicos, ¿no? Entonces, si los animales no son titulares de bienes jurídicos, la acción que recaiga sobre estos no tendrían que ser tipificados como delito, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? Los autores se preguntan cuál sería el bien jurídico protegido en este tipo de delito de abandono o actos de crueldad contra los animales domésticos y silvestres. Pues si nosotros aceptásemos de que sí pueden ser sujetos pasivos de un delito, por así decirlo, y sí el comportamiento que se despliega contra ellos puede ser criminalizado en la vía penal, pues el bien jurídico protegido sería el bienestar de los animales. ¿Y qué es el bienestar de los animales? Pues la ley número 30.407 nos ha establecido que se va a entender el bienestar de los animales como el conjunto de elementos que se refieren a la calidad de vida de los animales, basado en la protección de las especies, respeto a sus hábitats naturales y adaptación a los entornos brindados por el ser humano, que les permita desarrollarse y mantener un comportamiento natural y un estado de plena salud física y mental que implica aspectos de sensibilidad referidos principalmente al dolor y al miedo. Ahora, si nosotros empezamos a analizar un poco más acerca del delito de abandono y actos de crueldad contra los animales, tendríamos que preguntarnos si este delito de repente no está siendo derogado por desuso, ¿no? En nuestra realidad nacional, ¿no? Porque muchas personas, por ejemplo, pues tienen a sus perritos en la azotea, ¿no? O no les permiten ingresar dentro de las casas, ¿no? O si nosotros nos vamos de repente al campo, vemos pues que hay muchos perritos que están en el campo, que de repente cumplen funciones o tareas de pastoreo, ¿no? Y que están hueso y pellejo, desnutridos, con sarna, etcétera, ¿no? Entonces, pues, si se aplicase de manera efectiva este delito, podríamos ver que una inmensa mayoría de peruanos
de repente tendría que ser condenado por el delito de abandono y actos de crueldad contra los animales, ¿no? Y esto se daría en todos los ámbitos del territorio nacional, en la costa, sierra y selva, ¿no? Porque de repente forma parte de la idiosincrasia de, pues, el peruano, que pues los perritos de repente tengan que estar en determinada parte o zona, o no estar dentro de la casa, o de repente tener un determinado ambiente que no necesariamente va a ser el ambiente más idóneo para que ellos puedan estar, ¿no? Yo recuerdo que hace 2, 3 años yo vivo en un edificio y al frente mío hay un edificio mucho más bajo, ¿no? Entonces, a mediodía un perro empezó a llorar, a rascar la puerta, y yo salí a ver porque era demasiado lo que lloraba, y me di cuenta de que quería entrar a la casa donde él vivía, ¿no? O bueno, quería entrar seguro a un piso más abajo del edificio porque estaba en la azotea él. Entonces lloraba de desesperación porque no había ningún espacio en la azotea que pues estuviese con una sombra o sombrilla o algo donde pudiese no quemarse, ¿no? Y el sol estaba pero tan fuerte que ni siquiera tenía agua el animal, ¿no? Entonces yo lo que hice, evidentemente, me dio tanta pena, tanta coraje, que llamé a los de Serenazgo y fueron a tocarles la puerta a los dueños para que pudiesen abrir al animal, ¿no? Pero esto no es pues un hecho aislado. Muchas personas pues consideran que los animalitos tendrían que estar en sus azoteas o de repente en algún jardín y no entrar a la casa, ¿no? Y los pobres perros, los pobres animales pasando hambre, frío, sol, etcétera, ¿no? Entonces, habría que preguntarnos qué tanto es eficaz, qué tanto la criminalización de este comportamiento, ¿cierto? O la tipificación de este comportamiento en el Código Penal está de repente pues desmotivando o sirviendo como una especie de prevención general, ¿no? Desincentivando comportamientos, ¿no? O si por el contrario de repente podrían existir otro tipo de medidas como son las medidas administrativas para que puedan corregirse estos comportamientos. Y también tendríamos que preguntarnos si es que estos comportamientos podrían ser corregidos, ¿no? Porque, vamos, una cosa es criar un perro en la ciudad, pero otra cosa es tenerlo, estar a cargo de su cuidado en el campo, ¿no? Que en el campo, pues muchas personas son de extrema pobreza, pobres, y cómo se les va a exigir que tengan en buenas condiciones a sus animalitos y muchas veces ellos tampoco puedan cubrir sus necesidades básicas, ¿no? Y por otro lado, lo que también se analiza en este delito es que pues el mismo artículo, perdón, la misma ley 30.407 establece que va a excluirse de estos delitos, de la tipificación del delito de abandono y actos de crueldad, aquellas corridas de toros o aquellas situaciones en las que se emplean toros para pelea o gallos también para pelea, porque estos comportamientos serían aceptados culturalmente o estarían regulados como espectáculos culturales, ¿no? Entonces es contradictorio porque por un lado voy a establecer a través del delito de abandono y actos de crueldad contra los animales que se va a reprimir con pena privativa de libertad todos aquellos actos que impliquen pues alguna manifestación o algún comportamiento de crueldad contra un determinado animal, y por el otro lado estoy permitiendo las corridas de toro, estoy permitiendo pues que hayan peleas de gallos, en el entendido de que estos sí son comportamientos culturales y otros comportamientos no lo son, ¿no? Entonces como que hay una contradicción también en la propia norma. Pese a todas las críticas, pues hoy por hoy el delito de actos de crueldad o abandono contra los animales está tipificado en nuestro artículo 206 del Código Penal. Entonces, si nosotros hiciésemos un análisis de los principales elementos o de la tipicidad objetiva, podríamos decir que
pues se van a reprimir a través de este delito tanto los actos de crueldad, que vienen a ser todos aquellos actos que producen dolor, sufrimiento o lesiones innecesarias respecto de los animales, y también se van a reprimir todos aquellos actos de abandono, es decir, cuando nosotros dejamos al animal, por ejemplo, en la vía pública, o si no, no nos encargamos de atender sus necesidades básicas, ¿no? Como son la alimentación, el refugio y la asistencia médica, ¿no? Si uno, por ejemplo, ha adoptado un animal, un perrito, un gatito, es evidente que uno ha asumido una responsabilidad, ¿no? Y no puede ser posible de que pasen 2, 3 meses o de repente las personas se embarazan o qué sé yo, y decidan pues abandonar en la calle a las pobres mascotas, o decidan pues ya no darles el trato, ni atención, ni prestarles aquellas atenciones básicas que requieren los animalitos, como son la alimentación, el refugio y la asistencia médica, ¿no? Y por otro lado, tendríamos que decir que el delito de actos de crueldad o abandono contra los animales podría recaer tanto sobre los animales domésticos como sobre los animales silvestres, ¿no? Entonces, los animales domésticos son aquellos que han tenido o en cuyo proceso de evolución han influenciado los seres humanos, ¿no? Para satisfacer sus propias necesidades, ¿no? Entonces, en pocas palabras, los animales domésticos son aquellos que conviven con el ser humano, ¿no? Que podrían ser los perros, los gatos o incluso otros animales que sirven para el propio consumo humano, ¿no? Entonces, en la evolución propia de estas especies, el ser humano ha tenido algún tipo de injerencia, ¿no? Imagínense o piénsese que hace miles de años, pues el perro en realidad era un lobo, ¿no? Y el lobo se fue acercando por necesidad de comida a los humanos, y poco a poco los humanos lo fueron domesticando, ¿no? Que hoy por hoy ya son los perros en distintos tipos de razas, ¿no? Pero el origen del perro se cree que es pues de un lobo, ¿no? Y existen todavía lobos hoy en día o como que se han desdoblado en dos ramas, ¿cierto? Y uno son los lobos propiamente, que son animales silvestres, ¿no? Que no pueden ser domesticados. Y los animales silvestres precisamente vienen a ser aquellas especies que no han pasado por un proceso de domesticación, es decir, que no conviven con el hombre, ¿no? Sino que viven en un estado natural. Podría ser el caso, por ejemplo, de los zorros. Hemos visto como, pues, el caso del zorro este Run Run, que vivía como si fuese un perrito más, pero sin embargo era un animal que, pues, era un animal silvestre, ¿no? Que había sido sacado de su hábitat desde muy temprana edad, ¿no? Con lo cual, si bien este animalito era silvestre, ya al haber sido adaptado o al haber sido incorporado al ambiente del hombre, se convirtió prácticamente en un animal doméstico, ¿no? Porque él no podía volver ya a su hábitat, a vivir en un estado natural, porque no hubiese podido como pues proveerse de alimentos, cazar o de repente relacionarse con otros animalitos de su misma especie, ¿no? El sujeto activo en este delito va a ser cualquier persona, ¿no? Y podría ser incluso un tercero o el mismo propietario de los animalitos, ¿no? Mientras que el sujeto pasivo, si fuese un tercero que ha causado algún tipo de acto de crueldad contra un animal que es de nuestra propiedad, pues nosotros o los propietarios seríamos pues los sujetos pasivos del delito.
Y también podría considerarse que el Estado, a través de sus respectivos organismos, podría ser también sujeto pasivo de este tipo de delitos, ¿no? Como por ejemplo de los animales silvestres. Sabemos que existe una entidad que es el CERFOR, que se encarga de preservar a los animales silvestres en su misma hábitat, ¿no? Y si una persona cometiese algún acto de crueldad contra un determinado animalito que posee esta calidad o esta condición de silvestre, pues estaríamos hablando que el sujeto pasivo es el Estado a través del CERFOR. Otro delito que podemos analizar en el capítulo genérico de daños es la producción o venta de alimentos en mal estado para los animales, ¿no? Que está regulado en el artículo 207 del Código Penal. Este comportamiento va a reprimir a aquel que produce o vende alimentos, preservantes, aditivos y mezclas para consumo animal, falsificados, corrompidos o dañados, cuyo consumo genere peligro para la vida, la salud o la integridad física de los animales. Y en concreto, ¿cuál es la tipicidad objetiva de este delito? Sucede o se va a reprimir cuando el agente, por un lado, produce, es decir, que él mismo es el que hace o elabora los alimentos, preservantes, aditivos o mezclas, o el agente va a ser aquel que vende, ¿no? Es decir, que ha adquirido previamente o alguien más ha elaborado estos productos y simplemente se los ha pasado a una tercera persona que es el que vende, expende o comercializa los alimentos, preservativos, aditivos o mezclas, ¿no? Y estos alimentos, preservantes o aditivos o mezclas tendrían que estar falsificados, es decir, adulterados, ¿cierto? Por ejemplo, la venta piénsese, de comida para perro, y esta comida para perro dice de una marca A, pero en realidad está la marca A combinada con otros de pues menor calidad, o de repente otros que ni siquiera han sido elaborados con todas las medidas de seguridad. Vamos a estar hablando de un delito de venta o producción de alimentos en mal estado para animales, pero en concreto en la modalidad, si fuese de producción o el agente que produce, estaríamos frente a la modalidad de producción, y si estamos frente al agente que expende o comercializa, estaríamos en la modalidad de venta, ¿no? Y también podrían tratarse de alimentos, preservantes, aditivos y mezclas corrompidos, es decir, afectados o podridos o dañados, ¿no? Que han sido disminuidos en su calidad. Y este delito se configura como un delito de peligro, ¿no? Porque el tipo penal establece que el consumo de estos alimentos o aditivos o mezclas podrían generar algún tipo de peligro tanto en la vida como en la salud o integridad de los animales. Es decir, que no se requiere que necesariamente se cause una lesión al animalito o se le produzca la muerte, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre alimentos, preservantes, aditivos y mezclas? Alimentos, obviamente, son todos aquellas sustancias que o que están destinados al consumo de los animalitos, ¿no? Que podría ser, no sé, granos de una determinada especie, ¿cierto? Y los preservantes son aquellas sustancias que se le van a incorporar a estos alimentos para que estos no pierdan sus propiedades o no se deterioren de manera rápida. Mientras que los aditivos también son aquellos componentes que se añaden a los alimentos y que tienen distintos tipos de funciones, como podrían ser funciones de sazonar un determinado alimento, o endulzar un determinado alimento,
o mejorar su calidad, mejorar la apariencia, etcétera, ¿no? Entonces todos estos son aditivos. Mientras que mezclas vienen a ser cuando nosotros combinamos dos productos distintos o dos alimentos distintos o dos sustancias distintas, ¿no? Entonces todos estos alimentos, preservantes, aditivos o mezclas tendrían que estar adulterados, corrompidos, dañados, y el agente tendría que tener conocimiento de la naturaleza o del estado de estos alimentos, ¿no? Tendría que saber que está vendiendo productos que están adulterados, o tendría que saber que ha adquirido previamente productos corrompidos o dañados, y pese a ello, pese a tener este conocimiento, pues decide efectuar el comportamiento típico consistente en el vender o el comercializar este tipo de sustancias. ¿Cuál es el bien jurídico en este supuesto? Vendría a ser el patrimonio, que en concreto el derecho de propiedad sobre los animales, ¿no? Y quién es el sujeto activo podría ser cualquier persona. El sujeto pasivo va a ser el propietario de los animalitos. Y la tipicidad subjetiva va a ser el dolo, ¿no? A ver, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Los leo en el chat. Por ahí alguien nos dice, no es pregunta, pero comenta. A ver. Dicen, una alternativa es que haya una política de Estado cuyas acciones, entre muchas de ellas, sean los gobiernos locales en coordinación con el MINSA y otros de protección de los animales, a efectos de que se regule una legislación para identificar los animales domésticos con sus respectivos dueños y luego poder hacer un barrido de aquellos que son callejeros o que no tengan dueños para derivarlos a los centros de protección animal respectivos. Sí, efectivamente. Tendría que ser así. En otros países todos los perritos o los gatitos o los animales están debidamente identificados e incluso se les pone un chip de rastreo en casos que se puedan perder los animalitos o para localizarlos, etcétera, ¿no? Entonces, pero vamos, podemos organizar este tema de pues una especie de censo para los animales si es que estuviésemos en una zona urbana, ¿no? Pero en el tema rural es un tanto complicado. Uno, porque los animalitos también cumplen funciones para ayudar a sus propios dueños, ¿no? Que son perros de pastoreo, por ejemplo, que acompañan a los dueños a pasar las ovejitas, las cabritas, los chanchitos, etcétera. Y también podrían ser perros que cuidan los terrenos, ¿no? Hay varios memes que he visto que los perros no son para cuidar los terrenos, pero lamentablemente en nuestra situación, en nuestra idiosincrasia, muchos perritos se usan para eso, sobre todo en las zonas rurales, ¿no? Entonces, ¿cómo se haría con esas personas? A ver, más abajo nos preguntan, pero ¿cómo puedes corroborar que dichos alimentos no son de calidad o están adulterados? ¿Qué tipo de pericia? Ah, buena idea. Ahí tendría que existir una pericia físico-química, ¿no? Para ver la composición de, pues de el alimento, o el aditivo, o la mezcla, etcétera, ¿no? Entonces, eso se lleva al laboratorio y en laboratorio nos van a decir cuáles son los componentes de, de ese determinado alimento, por ejemplo. Por ahí nos preguntan, entonces, ¿el perro es considerado propiedad? Pues en nuestro ordenamiento jurídico todos los animalitos son considerados como propiedad. A ver más abajo qué nos dicen. Si la mascota no tiene dueño, procede, pues tendría que proceder, claro, porque por eso es que se señala que el sujeto pasivo en los actos de crueldad o en el abandono animal tendría que ser el propio Estado, ¿no? Claro, porque si el propio propietario ha sido quien ha abandonado en la vía pública al perrito, ni modo que señalemos que él mismo es el sujeto pasivo de la acción, ¿no? En este caso sería pues el Estado. Ahora, el Estado no tiene un organismo que se encargue específicamente de los perritos abandonados, de repente por un
un tema de salud pública, podría ser. Recuerdo que unos congresistas en la legislatura pasada, en el Congreso pasado, presentaron un proyecto de ley para que se pueda esterilizar a los perritos, a los gatitos, ¿cierto? Y hubiese una especie de control de natalidad, porque pues el problema nos había desbordado. Cuando uno va, por ejemplo, a Huancayo, yo estuve hace un mes, un poco más en Huancayo, pues era impresionante la cantidad de perritos que habían en la calle, ¿no? Entonces, ese se vuelve ya un tema de salud pública y evidentemente tiene que intervenir el Estado o tendría que intervenir el Estado y esterilizar pues a los perritos, ¿no? Para que estos no se sigan reproduciendo y así controlar un poco cuál es la cantidad de perritos que están en la calle, ¿no? Acá alguien nos dice, el bien jurídico en estos delitos contra los animales no puede ser el patrimonio, porque también puede ser sujeto activo el dueño del animal doméstico, lo cual implicaría decir que se lo penaliza por disponer de su propio patrimonio. Exactamente, y eso es también parte de la crítica, ¿no? Porque dicen, ¿por qué es que se criminaliza este tipo de comportamientos si finalmente pues los animalitos no van a ser los sujetos pasivos o no son titulares de bienes jurídicos o de derechos, ¿no? Entonces, si el animalito no es titular de su propia vida, por ejemplo, de su propia integridad, entonces, ¿contra qué sería el delito, no? ¿Qué se afectaría con este delito, no? Entonces, pues yo pienso que lo que se está tratando de hacer de alguna manera acá es regular, si nosotros aceptamos que los animalitos sí son parte del derecho de propiedad, estaríamos regulando los límites sociales del derecho de la propiedad, ¿no? ¿Se acuerdan que leímos esta casación? Se las voy a poner atrás. ¿Se acuerdan que leímos esta casación y en esta casación claramente se decía que si bien uno tiene el derecho de propiedad sobre determinados bienes, pues este derecho de propiedad tiene que ejercerse en armonía, ¿cierto?, con pues los intereses sociales, por así decirlo, y también con los límites de la ley, ¿no? Entonces, lo que se trata de repente es ya de decir, una persona puede ser propietario respecto de un determinado animalito, ¿no? De un determinado perrito, ¿no? Pero que tú seas propietario no te da el derecho de hacer lo que quieras con este perrito. No puedes ejercer actos de crueldad, no puedes, pues, cortarle una patita, no puedes, de repente ahí también voy a chocar con algunos criadores de perros o algunas personas que consideran que ciertas razas tendrían que verse de una determinada manera, pero no podrías, por ejemplo, cortarles la colita porque así se ve mejor la raza o cortarles las orejas, ¿no? Esos serían actos de crueldad innecesarios, se estaría lesionando la integridad del animalito de manera innecesaria, ¿no? Entonces, pero este delito pues va a chocar siempre con distintas aristas, distintos puntos de vista en la sociedad, con distintas personas que están de uno y de otro lado, ¿no? Hay personas que defienden a capa y espada a los animalitos y hay personas que defienden o tratan de imponer de repente un poder jurídico del hombre respecto de ellos, ¿no? Entonces, en la medida que el hombre es propietario, puede hacer lo que le venga en gana, puede disponer de ellos. Por eso es que los criadores de gallos de pelea, pues, pueden disponer de la vida de los animalitos para actos que son innecesarios, no es que se vayan a alimentar con los gallos, simplemente que es para satisfacer una especie de interés muy personal o satisfacer una cierta pues postura que señala que es cultura, ¿no? O que son pues espectáculos culturales, ¿no? Pero siempre vamos a tener esta dicotomía, esta contraposición de posturas. A ver, vamos a los casos prácticos que he preparado para el día de hoy, cosa que así también vamos respondiendo más preguntas.
Caso práctico 1. Vamos a ponerle acá caso práctico 1. A ver. Germán y su amigo Renato se encuentran en una fuerte discusión por temas de negocio. Germán, en un acto de ataque de cólera, agarró el celular que se encontraba en la mesa en la creencia que era suyo y lo avienta contra el piso, produciéndose la destrucción. Renato acude a la comisaría del sector y denuncia el delito de daños en su agravio. Si usted fuese el fiscal a quien se le asigna el caso, ¿cómo calificaría la denuncia? A ver, ¿cabría calificarlo como el delito de daño? A ver, los leo en el chat. Hay error de tipo, nos dicen por ahí. Es una conducta atípica por error de tipo, conducta típica, archivo el caso, hay un error de tipo. No, porque no es dolosa, sino que es una conducta culposa, hay error de tipo, conducta típica. Efectivamente, estaríamos acá frente a un error de tipo porque la gente que actúa en el delito de daños tiene que actuar con conocimiento y voluntad de querer dañar, inutilizar un determinado bien y también con conocimiento o en la creencia, de repente en este caso, de que ese bien es ajeno, ¿no? O que pertenece a otra persona. En el caso propuesto, pues Germán agarra el celular y lo avienta al piso, pero Germán desconocía que este celular no era de él, sino que era de su amigo, ¿no? Por lo cual estaba actuando o premunido por un error de tipo. Error de tipo, ¿no? A ver, el segundo ejemplo o el segundo caso práctico. Arturo es un muchacho de 19 años que anda en malas juntas. Cierto día, incitado por los miembros de una pandilla, rompió los focos de un semáforo de una calle que se encontraba cerca a su casa, cuya reparación costó alrededor de 500 soles. A ver, en este caso, usted como fiscal encargado del caso, ¿cómo tipificaría el comportamiento antes descrito? A ver. Por acá nos ponen, es una falta porque los focos no superan el valor de una remuneración mínima vital. Daño agravado porque el faro es fundamental para el tránsito. Daño agravado. Por acá, falta, ponen, es una falta. Por ahí. Se tendría en cuenta la cuantía al juzgado de paz, dice, no supera el mínimo vital. Precisamente esta discusión que estamos pues extrayendo nosotros del caso para ver si es que un comportamiento así no supere la remuneración mínima vital, tenga que ser calificado ya como una modalidad agravada del delito de daños o como falta, ha sido discutido en un acuerdo plenario, ¿no? Que es el acuerdo plenario, acá se los pongo, 4/2011, ¿no? Entonces, en este acuerdo plenario, que en realidad principalmente analiza el tema del hurto, ¿no? Para ver si es que en el caso de hurto agravado se tendría de todas maneras que ver la cuantía o basta con que se incurra en una de las circunstancias de agravación para ver cuál de los delitos o el tipo penal base o el tipo penal agravado se va a aplicar. Entonces, en este acuerdo plenario 4/2011 se estableció que el criterio cuantitativo es una exigencia que se encuentra expresa, inequívoca y taxativamente establecido solo para el hurto simple, artículo 185 del Código Penal, y daños, artículo 205, conforme lo estipula el artículo 444 del Código Penal. Esta exigencia no afecta a los supuestos agravados. En otras palabras, nos está diciendo que si concurriese un supuesto de agravación, en este caso, así no supere la remuneración mínima vital,
se aplica de todas maneras la agravante, ¿no? Entonces, en el caso que les he propuesto, pues se tendría que aplicar la agravante del delito de daños en tanto se habría, pues, dañado los elementos de seguridad del transporte público, ¿no? O los elementos propios o la infraestructura propia del transporte público, como es un semáforo, ¿no? Entonces, en este caso, primero vamos a ver si concurre alguna circunstancia de agravación. Si los bienes son de valor científico, artístico, histórico o cultural, basta que tengan esta calidad, ¿cierto?, para que se configure el agravante. No es necesario ya que estos tengan que superar la remuneración mínima vital, ¿no? De igual manera, si es que nos encontrásemos frente a bienes cuya entrega han sido ordenadas previamente en el ámbito judicial, pues no tenemos que analizar si estos bienes superan o no la remuneración mínima vital. Y así en general, todas las agravantes. Ya no vamos a ver si es que superan o no pecuniariamente el valor de la remuneración mínima vital, simplemente nos vamos a ir por la agravante. El caso práctico 3, y acá a ver, terminamos. Dice así: al volver de una reunión de trabajo, Hugo encuentra la puerta de su departamento abierta y con la cerradura rota. Al revisar sus pertenencias, observa que el intruso no se ha llevado nada, solo ha roto unas fotos que él tenía con su actual enamorado, por lo que sospecha que se trata de su expareja. Indignado por el valor sentimental que tenían las fotos para él, acude a la fiscalía a denunciar los hechos. Si usted fuese fiscal, ¿por qué delitos abriría investigación? A ver, los leo en el chat. Por acá me ponen, no es delito, responsabilidad extracontractual, delito de daños, violación de domicilio, no hay delito de daños, violación de domicilio, violación de domicilio, violación de domicilio. A ver qué dicen los demás. Buscar elementos de comisión por medio de un contrato, bueno, porque tiene posesión del lugar, no es delito, ponen por ahí, hurto agravado por la ruptura de la puerta. A ver, ¿qué opinan los demás? Pero no se ha llevado nada para que sea hurto agravado, le responden ahí, por la cerradura, delito de daños. A ver, ¿qué dicen los demás? El delito de daño y violación de domicilio, delito de violación de domicilio, pero esos daños recaería al dueño del inmueble o al que lo ha alquilado. Si hay un contrato, sería para arrendatario, un supuesto robo. Interesante esta postura, ¿no? Porque ahí nos dice para quién recae el delito de daños, si es que se tratase de un bien alquilado. Pues el delito de daños va a afectar la propiedad, ¿no? Entonces, por eso es que cuando ustedes tengan algún tipo de pues, proceso por el delito de daños, siempre les van a pedir que acrediten la propiedad, ¿no? Es decir, que puedan ustedes adjuntar todas las facturas que puedan tener, todos los, si fuese un bien inmueble, pues tendrían que adjuntar la partida electrónica de ese bien inmueble donde ustedes figuren como propietarios del bien, ¿no? Entonces, en este caso sería, claro, el propietario del bien. Y
respecto de, pues, Hugo, ¿qué se podría hacer? Por ahí, como bien lo han dicho, bueno, desde mi posición también estaríamos frente a un delito de violación de domicilio, ¿no? El tema de la cerradura habría que ver si es que ha superado la remuneración mínima vital. Y por el otro lado, el tema de las fotografías evidentemente no tienen un valor pecuniario, un valor pues que se le pueda otorgar en el tráfico comercial, industrial, financiero, etcétera, ¿no? Por lo cual no se configuraría respecto de esa situación el delito de daños. Bien, con esta terminamos, así es que abrimos el pase para sus intervenciones, para las preguntas que ustedes quisieran hacer. Excelente, doctora. Estimados participantes, por favor, pueden activar pueden levantar primero su manito y luego activo sus audios. Si tuviesen alguna pregunta referente al tema, y agradecería también sean precisos en las preguntas, si tuvieran claro. Y finalmente, el estudiante que lamentablemente la pregunta no va referente al tema, lamentablemente tendría que cortar el audio. Por favor, sí, al tema. Pueden levantar su manito, estimados doctores, y doy pase al audio. Pero si no, si quedó todo claro, igualmente nosotros, doctora, tenemos uno en el chat. Doctora, nos dice la doctora Irma Gladys. Doctora, buenas noches. ¿Se tiene que hacer una constatación para el caso de daños? ¿Es siempre requerirle? Sí, efectivamente, se tiene que hacer una constatación. Por lo general se suele hacer, si el caso, por ejemplo, nosotros denunciásemos en la comisaría, se tendría que hacer una constatación técnico-policial, ¿no? La policía tendría que ir, si por ejemplo es un inmueble, tendría que ir, levantar constancia de qué es lo que ha observado. Si fuese un bien mueble, de igual manera, si por ejemplo un vehículo, tendría que ir la policía y constatar, ¿no? O también la diligencia podría estar a cargo del Ministerio Público, pero siempre tiene que haber un tema de pues constatación, ¿no? Porque no vale o no basta con el simple dicho del denunciante, ¿no? Sino se tiene que acreditar que fehacientemente se ha producido un deterioro, un detrimento o se ha inutilizado un determinado bien. Sí, eso de todas maneras tiene que concurrir, ¿no? Y también nosotros tenemos posteriormente que pues acreditar que el bien nos pertenece. Por eso es que se presentan las facturas, boletas, etcétera, que nos puedan servir para hacernos ver como los titulares del bien. Excelente, doctora. Tenemos... Muy bien. Tenemos al doctor Víctor. Doctor Víctor, por favor, está activo su audio referente al tema y preguntas sobre lo que ha tocado la doctora en la sesión, no preguntas personales, por favor, o profesionales. Doctor Víctor, nuevamente le doy pase a su audio. Doctor Víctor, muy buenas noches. Buenas noches, doctora. Respecto al tema de los delitos, el delito de maltrato animal, para superar el inconveniente de considerar al patrimonio como bien jurídico protegido, se ha planteado de que podría ser el bien jurídico de las buenas costumbres que, como reglas morales de convivencia social, que están en contra de cualquier tipo de maltrato que afecta a los sentimientos de la comunidad, de la sociedad. ¿Podría ser esta una forma, desde su punto de vista, de superar la tipificación del delito de maltrato contra los animales, para no caer en el error de considerarlo como el patrimonio, como el bien jurídico? Gracias por la pregunta, colega. Bueno, el tema es súper controvertido, ¿no? Porque si nosotros aceptamos que fuesen, pues, las buenas costumbres, ¿no? Que podamos tener las personas, ¿no? Para no de repente afectar la sensibilidad de cierto sector o por el general de la sociedad, pues tendríamos que ponernos a pensar que también
como a un sector les afecta, ¿cierto?, que hayan corrida de toros, por ejemplo, y que evidentemente se practique un acto de crueldad animal respecto del toro, va a haber otro sector de la población que va a considerar que esto no es un acto de crueldad, sino que es un acto artístico, que pues forma parte de la tradición que nos han heredado los españoles, que viene de larga data, etcétera, ¿no? Entonces siempre poner un tema respecto de costumbres, ¿cierto? Es de repente darle un contenido subjetivo al bien jurídico protegido, ¿no? Y si nosotros le dotamos de un contenido subjetivo, lo que vamos a hacer es que no haya nunca uniformidad respecto a los pareceres de las personas, ¿no? Mientras que unos van a considerar de que sí se va a quebrantar las buenas costumbres, ¿cierto? O se va a quebrantar esa sensibilidad de la población para que se preserve la vida de los animalitos, y otras personas van a considerar que no, ¿no? Entonces es un tema bastante controvertido, ¿no? Que de repente más adelante puede existir algún tipo de salida que proporcione la propia doctrina penal, ¿no? O de repente la propia jurisprudencia, ¿no? Pero en otros países incluso, comentándoles un poco, han ido un pasito más allá y han reconocido que los animales también son titulares de ciertos derechos, ¿no? O sea, mientras que nosotros no consideramos a los animales como titulares de derechos, simplemente como objetos de derecho, en otros ordenamientos jurídicos ya se ha dado este primer paso, ¿no? Entonces, si ellos pueden ser los titulares de bienes jurídicos, evidentemente que pues vamos a señalar que el bien jurídico en estas legislaciones, en estos otros sistemas jurídicos, van a ser la integridad física, ¿cierto? La vida de los propios animalitos, ¿no? Excelente, doctora. Muy bien. Creo que no tenemos ninguna pregunta más. Ah, sí, al doctor Elian. Sí, tenemos al doctor Elian Barreto. Muy buenas noches, está activó su audio. Puede activar también usted. Buenas noches, doctora. Mi consulta vendría a ser también acerca del tema de del maltrato animal tocado. Acerca sobre la acreditación, al ser el animal una propiedad, y nosotros podemos acreditar los daños, pero no podemos acreditar la persona responsable. ¿Basta con el testimonio? En ese caso, ¿sí aplicaría solo testimonio para abrir una investigación? Gracias por la pregunta, colega. Pues dependería todo del caso en concreto, ¿no? Porque yo me acuerdo que hace tiempo hubo, por ejemplo, una denuncia pública a través de las redes sociales de un hombre que había abandonado a un perrito en un parque, ¿no? En un parque que estaba medio desolado. Entonces, en este caso, pues la cámara captaba el momento del abandono y también captaba la placa del vehículo, ¿no? Captaba la descripción general del vehículo, qué tipo de vehículo era, la placa, una descripción también de la persona que estaba abandonando al perrito, ¿no? Entonces, en este caso, evidentemente, si se hubiese llegado a abrir la investigación, porque desconozco si se abrió investigación, estos elementos sí nos hubiesen podido ayudar a individualizar al sujeto activo, ¿no? A ver quién fue la persona que abandonó a este perrito, ¿no? Y como este caso, pues, existen infinidad de casos que lamentablemente, por ejemplo, en la pandemia, que a un inicio se creyó que los animalitos eran los que transmitían también el virus, o en sus patitas podían estar, hubieron una serie de abandonos, sobre todo de perritos, ¿no? Entonces, pues en un caso concreto, todo lo que nos sirva para acreditar el hecho nos va a servir. Nos van a servir las declaraciones, nos van a servir las cámaras que podrían haber de seguridad en el sector, ¿cierto? Nos van a servir todo aquello que nos sirva. De repente hay fotos de la persona en el Facebook con el animalito que primero lo recibí. Pero una decisión que a mí por veterinario podía acreditar la muerte, las consecuencias de la muerte de un animal. Y aparte de eso también había una cuestión del fiscal, ¿no? Que cuestionaba de si es que verdaderamente era propiedad de los señores los animales, porque como era un patrimonio tenía que acreditarse la propiedad.
Por eso hay una discusión, pues, ¿no? Gracias por la pregunta, colega. Bueno, el delito en realidad está desde el 2016, pero no ha habido muchos casos al respecto, ¿no? Entonces han sido uno que otro caso y la mayoría han terminado siendo archivados, ¿no? Entonces, pues utilizando un poco la lógica, es evidente que estos perritos no pueden pasar medicina legal, ¿no? Entonces tendrían necesariamente que acudir a un médico veterinario para que pueda certificar de que han fallecido los perritos o los animalitos, ¿no? O sea, este campo no está desarrollado del todo por el mismo hecho de que no hay casos o hay muy pocos casos y la mayoría termina archivándose, ¿no? Ahora, respecto a los que nos comenta de que el fiscal consideraba de que no se sabía quién era el propietario de los animalitos, pues en el delito de crueldad contra los animales, ¿cierto? Pues podría ser cualquier persona, pero lo que importa no es tanto quién es el propietario de las mascotas, sino quién realiza el acto, ¿no? Entonces, en este caso, si hubiese sido la dueña misma quien envenenaba a los perritos, evidentemente, pues la dueña o la señora hubiese tenido que ser responsable o ser procesada o ser investigada por el delito, ¿no? Si es que no hubiese sido la propietaria, igual da, porque ella hubiese sido quien ha cometido el hecho, ¿no? Quien ha ejecutado el hecho, ¿no? Entonces también tendría que haber sido procesada, ¿no? Pero como es un tema tan controversial y que a veces los fiscales también como que no quieren pues analizar un tema así, ¿no? Porque consideran también que por el hecho de que exista un principio de mínima intervención del derecho penal, pues este tipo de comportamientos tendrían que ser pues sancionados por la vía administrativa, ¿no? Entonces también no quieren entrar mucho a analizar este tema.